En la mañana de hoy queremos extender un cordial saludo de parte de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis a cada oyente que se encuentra en Colombia y fuera de Colombia. Quien les habla en el día de hoy, Loida Flores, y en esta semana vamos a tratar Jesús, el Cordero de mi holocausto, basado en el primer capítulo del libro de Levítico. El libro de Levítico nos muestra cómo el pecado era lidiado a través del sacrificio. Y en el versículo 1 nos dice, Dios hace un llamado y su llamamiento es para todos los que oyen su voz, para todo aquel que quiera reconciliarse y que quiera que sus pecados sean perdonados, solo debe acercarse. Y dice en los versículos 1 y 2, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. También nos muestra que un adorador israelita no podía traer un animal salvaje, solamente podrían traer ganado doméstico de sus animales. Esto muestra que una ofrenda hacia Dios nos debe costar algo, ya que el holocausto era una ofrenda general de propiciación y consagración hacia Dios. En el versículo 3 nos dice que de su voluntad lo ofrecerá. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestros corazones, que ellos sean dados a Él voluntariamente, no por obligación. En el versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. A través de este símbolo, el culpable transfería su culpa hacia la víctima del sacrificio, la cual moriría por el pecado del que la ofrecía. Quien recibía la expiación se tenía que identificar con el sacrificio. Jesús tomó nuestro lugar en ese sacrificio. Así que no es suficiente con saber que Cristo murió por los pecados del mundo. Es necesario acercarse y relacionarse con Él para alcanzar ese perdón. Estos sacrificios, el pecado era cubierto, pero Jesús hace una obra completa en la cruz, quitar el pecado del mundo. Y realmente la expiación fue cumplida por su sacrificio. ¿Y qué es expiación o expiar? Consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Por eso es que Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Más adelante en los versículos nos dice que el sacerdote quemará todo en el altar como holocausto, una ofrenda hecha por fuego. El resto del animal debía ser limpiado de excremento, de sus vísceras, de sus impurezas y ser quemado en el altar. Toda la ofrenda quemada ante Dios era olor fragante ante el trono de Dios. Esto refleja el corazón de cada persona detrás de la ofrenda ofrecida. Era un deseo realmente de entregar todo a Dios, una actitud de me rindo totalmente a Él. Todos estos detalles de cómo realizar una ofrenda de holocausto muestra que la ofrenda por la culpa que se ofrecía no se ofrecía de la manera que quiere o de la manera que la persona le parezca. Se tiene que hacer o traer la ofrenda de la manera como Dios dice, como Él quiere que se haga. Luego, en el versículo 14 nos dice que si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará en su ofrenda tórtolas o palominos. Es decir, que Dios no aceptaba cualquier tipo de aves. En los primeros versículos nos habla de becerros, ovejas, cabra, y en este nos habla de aves.
de tórtolas o palominos. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios estaba más interesado en el corazón de la persona que del animal que era ofrendado. Si el sacrificio estaba hecho con el corazón correcto, Dios aceptaba el ave del hombre pobre mucho mejor que el becerro del hombre rico. Es decir, el sacrificio tenía que corresponder con lo que uno pudiera dar. Era incorrecto que un hombre rico solo ofrendara un ave como holocausto. De esta manera, cuando Dios hizo su ofrenda por el pecado, Él dio lo más costoso que Él pudo dar. Se dio a sí mismo. En realidad podríamos decir que todos los sacrificios del sistema levítico eran símbolos o sombras del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz. En Isaías 53, 6 al 7 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En conclusión, en el sistema levítico cada israelita se tenía que proveer de su propio cordero para el sacrificio por el pecado, pero ahora es Dios mismo quien provee la víctima, el Cordero de Dios, Jesús. La sangre de los animales solo podía expiar los pecados, o sea, solamente los cubría, pero ahora Cristo quita el pecado del mundo. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona, por un pecado en concreto, mientras que el sacrificio de Jesús tiene un alcance universal, el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. Jesús no solo murió por la humanidad, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Él pagó en la cruz para cubrir las deudas de todos. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectiva para los que creen. El Señor Jesucristo asumió el venir a este mundo, quitar el pecado del mundo, una carga y un dolor inmenso que no se puede medir. Y solo lo podría hacer el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue ese pecado al que se refiere? Que vino a quitar el pecado fundamental de vivir sin Dios egocéntricamente, ignorando al Creador como si no existiera. Oremos juntos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por ese Cordero que no tuvo pecado, que fue santo y puro, y sin embargo vino a pagar el precio que yo tenía que pagar, por mis pecados, por estar apartado de ti, por mi egocentrismo, por el no reconocer que realmente tú eres Dios Todopoderoso y el no reconocer que no podemos vivir sin ti. Perdona mis pecados, Señor, y te agradezco por ese sacrificio. Hoy quiero acercarme a ti, porque así acabamos de entender esta palabra, que para ser perdonados nuestros pecados debemos primeramente acercarnos a ti y relacionarnos contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy decido acercarme a ti y te doy gracias por el perdón de mis pecados. Amén.